Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Gracias por su puntualidad. Yo quisiera empezar agradeciéndole primeramente al Señor y por eso, como dijo Alejo, pues empezamos con alabanza. Pero también empezamos con alabanza, ¿por qué? Porque esto se trata de una guerra espiritual y yo se los voy a explicar más adelante. Muchas gracias a todo el comité organizador, a todos aquellos que están colaborándonos con cada uno de los temas que estamos haciendo, a los que van a ser nuestros panelistas, a la coalición, que ustedes la están viendo acá, la Coalición Cristiana por la Vida, la Familia y la Libertad, pero sobre todo a los valientes que han acudido al llamado. Y sabemos que en el transcurso del día estos valientes van a ir aumentando. Muy bien, por favor, voltéese, dése la vuelta y saluda a la persona que tiene detrás. ¿Por qué hago esto? Porque a través de esta pequeña dinámica, hace 7 años, empecé yo mi camino en la transformación de naciones. Y Rosy, ¿te acuerdas que yo me volteé y te saludé a ti? Y tú me invitaste al diplomado en Transforma, simplemente por haber hecho eso. Entonces usted no sabe a quién está saludando y si ahí se están haciendo unas conexiones celestiales. Bueno, como les comentaba anteriormente, llevo más de 7 años estudiando este tema y yo encontré realmente mi voz en el cristianismo con la cosmovisión bíblica. Porque yo soy sincera, yo soy una mujer práctica, soy docente universitaria, pero también soy consultora de negocios. Y a mí me encanta el tema de solucionar problemas. Pero con el cristianismo yo a veces sentía que era un poco etéreo para mi gusto. Y no me sentía como que esa era mi presentación ante la sociedad. Pero cuando comencé a estudiar la cosmovisión bíblica y comencé a ver que se podía aplicar todo lo que estaba en la Biblia para solucionar los problemas que tenía la humanidad, eso me dio una voz en el cristianismo. Y más aún, cuando empecé a estudiar que todo el caos que yo veía a mi alrededor tenía una causa. Todo ese caos que yo veía, que matrimonio en crisis, ¿ustedes no les pasa que ven noticias, pero que también a veces ya no las quieren ni ver? Y todo parece como no tener ninguna explicación, simplemente como que parece que nos estamos yendo al abismo, ¿cierto? ¿No lo perciben a veces? Estamos yéndonos al abismo. Matrimonio en crisis, abandono de los hijos, todo el tema de la homosexualidad, infanticidio, la violencia, el abuso de los niños, todo. Pero, a menos que nosotros entendamos el rol que tiene la iglesia para poder resolver esta crisis, créanme que esto se puede ir a caos, o sea, se puede ir por el precipicio completamente. Y cuando comienzo yo a estudiar la cosmovisión bíblica, me doy cuenta que la Biblia trae principios, valores y diseños para resolver cada uno de estos problemas. Y sobre todo para entender las causas que están detrás de cada uno de ellos. Entonces yo también los invito, y de hecho está CLC allá atrás con unos libros que fueron los que a mí me inspiraron. Todos esos libros de transformación de naciones. ¿Quiénes son los que pueden sacar adelante esto? Obviamente con la fuerza que el Espíritu Santo nos da, los padres de familia. Los padres de familia tenemos que retomar lo que es la educación, pero la educación realmente bíblica. Y miren, una de las razones por las cuales estamos aquí, primeramente es para honrar al Señor, pero también a nuestra amiga Carmen Gallego. Carmen nos unió como coalición. Y también yo quiero honrar el día de hoy ese nombre de Carmen Gallego. Gracias, Carmen. Gracias por hacer también esto posible, por haberlo soñado. Pero entonces tenemos que despertar a la iglesia, porque la iglesia no se ha dado cuenta del poder que Dios le ha dado. No se ha dado cuenta. Miren, ustedes me perdonan porque esto es un confesionario acá arriba, pero a mí a veces me da una frustración en mi corazón. Yo digo, Dios mío, si uno tuviera todos los domingos esta cantidad de personas recibiendo, ¿qué más no les podríamos enseñar y cambiar la historia de Colombia y del mundo? Podríamos resolver todos estos problemas si realmente discipuláramos a las personas que están sentadas ahí y no solamente les habláramos de salvación, sino también de discipulado. Entonces, lo que estamos viendo es que finalmente los padres están despertando, la iglesia está despertando, pero la humanidad está despertando. Yo cada vez veo más personas
que incluso ni siquiera se confiesan a sí mismos como cristianos, tomando el liderazgo en esto. Y como decíamos con Jonathan Silva, hasta las piedras hablan. Hasta las piedras hablan. Es impresionante. Entonces sí, son tiempos emocionantes. ¿Por qué? Porque es el despertar de la iglesia. Amén. Bueno. Este versículo para mí cada vez tiene más sentido. Y este versículo dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto o ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. Y yo veo en nuestras iglesias que y nosotros también lo hemos sido, a veces lo hemos sido, ingenuos e inexpertos, que seguimos derecho. Y ante el progresismo, eso es lo que no podemos permitir, porque para eso es que tenemos que estudiar cuál es el plan del progresismo para destruir a la humanidad. Tenemos que estudiarlo, porque si no lo estudiamos, vamos a seguir derecho y vamos a sufrir el castigo o las consecuencias. En la Biblia también tú ves que no solamente le dicen el inexperto o el ingenuo, sino el simple. Y he tenido conversaciones, por ejemplo, con padres de familia, que yo les digo, no, mira, es que está mal que tu hijo lea Harry Potter. Y me miran con unos ojos de, ¿cómo? Pero a mí nadie me había enseñado eso en la iglesia. ¿Te lo dicen? No, pero es que mira, eso es brujería. Tienes que entender que en el mundo espiritual no existe la neutralidad. Yo nunca lo había pensado. Entonces, por ese tipo de personas es que estamos haciendo este tipo de espacios. Y miren lo que dice la Biblia, es que los de este mundo en su trato con los que no son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Los que están allá afuera están entrenados, están unidos, tienen una estrategia y tienen mucho dinero, tienen mucho poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que primeramente unirnos y capacitarnos. Y nosotros tenemos que entender que esto es una guerra de altares. Son dos cosmovisiones incompatibles. Por un lado, nosotros somos el ejército de Dios y somos todo lo que es el legado de la cultura judeocristiana basada en principios bíblicos. Y por el otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con el secularismo, el ateísmo, el humanismo y todas las filosofías que vamos a ver más adelante del progresismo. Estas dos ideologías o estas dos maneras de ver el mundo como visiones no son compatibles. Tú no puedes ser un cristiano progre. Eso no existe. Y el progresismo es un veneno. Es un veneno que mata personas, mata familias y mata sociedades, naciones enteras. Y como buen veneno, también el veneno está en la dosis, porque uno puede vivir con un tricitico de progresismo en una sociedad y no alcanza a matarla tan rápidamente. Pero lo que puede pasar en sociedades como por ejemplo la colombiana es que ya tenemos una sobredosis de progresismo. Y por eso estamos viendo que las cosas se están yendo al abismo muy rápidamente, a menos que la iglesia tome su lugar. Y el teatro de operaciones de esta lucha son nuestros hijos, son nuestros niños, los niños y los jóvenes, porque a ti y a mí con estas canas puede que ya no nos vayan a convencer de que de pronto yo debería ser hombre. A mí ya no me convencen de eso, pero ellos saben dónde siembran y ellos saben que lo que tienen que hacer es ir por los niños, porque los niños son muy crédulos, ellos creen todo lo que tú les dices. Y la lucha es por las almas. El otro día estaba dictando esta conferencia, estaba en una iglesia, y después de que la dicté, fue fuerte, se para la pastora principal y me dice, lo que Sara está diciendo puede que suene muy radical y muy fuerte, pero es la verdad. Una amiga mía me llama aterrada, que tuvo una visión que el Señor le permitió ver. Y era todo el mundo alabando en las iglesias, oh sí, hermano, todo. Y por la puerta salían los niños y se lo tragaban los monstruos. Y yo pienso que eso nos está pasando. Pero entonces hemos dicho, bueno, ¿qué pasa? Pues que entre más tiempo tenga el progresismo, ejercerá mayor influencia sobre nuestros hijos. ¿Ustedes se han puesto a pensar simplemente en el tema del colegio? ¿Cuántas horas pasan en el colegio nuestros hijos? Pues ese es su mayor influencer. Y si fuera eso están viendo redes sociales, pues también ese es su influencer. ¿Qué tipo de personas son las que tus hijos están siguiendo? Pero ¿qué pasa entonces? Que nosotros decimos, pero es que Cristo venció en la cruz.
claro, pero es necesario que la iglesia se levante valiente para arrebatar el mayor número de almas. Y eso es lo que yo no estoy viendo, y esa es la urgencia que el Señor me pone a mí en mi corazón. Entonces nosotros tenemos que ver esta lucha con los ojos del Espíritu. Y por eso siempre decimos, cuando tú te vas a meter en la boca del lobo, o por ejemplo cuando vamos allá al Congreso de la República, o cuando nos toca hablar en un foro de estos, tenemos que entender con reverencia que nos estamos enfrentando a las tinieblas. Y no podemos entrar sin cobertura. Tampoco podemos entrar sin fisuras, porque muchos han entrado a esta lucha con fisuras y terminan mal. Entonces, tenemos que entrar en santidad a esta lucha. Bueno, entonces sí, nosotros tenemos esperanza en el Señor, y eso es nuestra fortaleza, porque hemos visto su fidelidad, y aquellos que hemos participado de esta lucha, pues sabemos perfectamente que Dios nos ha apoyado, y creo que cada uno de ustedes que está aquí se acuerda de esas batallas épicas que hemos luchado de la mano del Señor, y cómo el Señor nos ha dado victorias. Y en la palabra dice que nos tenemos que afianzar a esas victorias que hemos tenido para que podamos tener la fuerza de continuar. Porque también hay veces en las cuales decimos, uy, parece que esta batalla creo que la perdimos. Pero el Señor nos dice, acuérdate de dónde te he sacado. Acuérdate de lo que he hecho por ustedes. Y eso es lo que nos va a levantar a nosotros. Entonces creo que ha llegado el momento de que nosotros nos levantemos a hacer grandes cosas en su nombre. Y por eso decidimos hacer este encuentro, que al principio parecía un poco como, wow, como, ¿será que sí somos capaces de hacerlo? Y bueno, aquí estamos. Bueno, y lo que veo es que a veces somos como muy pasivos en el cristianismo, somos muy pasivos, porque entonces nos dicen, ay, pero ustedes luego no son los del amor. O sea, que si uno habla durito y uno dice, eso que tú estás diciendo es mentira, ay, ustedes no son los del amor. Entonces tampoco nos dejemos amordazar de esa manera, porque mire también lo que dice la palabra. Estamos llamados a exponer y deshacer las obras del mal. O sea, esto no es un rol pasivo. Esto no es creer que no, que el Señor hará, que lo que tenemos que hacer es, no sé, que todo el mundo lo conozca y ya con eso la magia ocurrirá. No, está diciendo exponer y deshacer las obras del mal. Y ya la humanidad lo ha hecho. Miren, si no hubiera sido por William Wilberforce, que era congresista, parlamentario inglés, y toda la iglesia que lo apoyó, y todo el pueblo cristiano que dijo, la esclavitud está mal, todavía tendríamos esclavos. Todavía. Y lo mismo está pasando con el aborto y con el tema de la ideología de género. Algún día los transgéneros serán considerados que fue un crimen de lesa humanidad. Y Dios va a decir, ¿y tu iglesia? ¿Tú hablaste del tema? ¿Tú advertiste? ¿Tú dijiste algo? Pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la iglesia de Cristo le está diciendo, ¿tú hablaste de esto? ¿Tú advertiste? Mira lo que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, de esto hay que hablar. Y hay que hablar fuertecito, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No podemos hacer como el avestruz, como si estuviéramos en otro planeta. Aquí no está pasando nada, no, aquí sí está pasando cosas graves. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero entonces, ¿cuál es la invitación? A que tenemos que dejar la tibieza, la indiferencia o el temor. Uno no tiene que darle temor, ay no, el que dirán. A mí me preocupa más el que dirá. Me preocupa mucho más. Entonces, la invitación es esa. Necesitamos ser decididos, comprometernos, unirnos y pasar de la oración solamente a la oración. Muy bien. Si es para despertarse. Bueno, pero vámonos a las definiciones. ¿Qué es el progresismo? El progresismo, cuando tú lo ves a nivel de Estados Unidos, esa palabra se comienza a acuñar en el siglo XIX. Pero en nuestro ámbito, tanto europeo como latinoamericano, comienza a usarse a partir del siglo XX. Y dice conjunto de ideologías políticas, filosóficas, sociales y económicas que defienden y buscan el desarrollo y el progreso de la sociedad
en todos los ámbitos y especialmente en el político-social, en contraste con el conservadurismo, le hace los religiosos, le hace, ¿no? Somos nosotros, los hermanitos, sí. Y básicamente, ¿qué tipo de ideas están ahí inmersas? La defensa de los derechos humanos y las minorías, la igualdad de género, la justicia social, la redistribución económica, el ambientalismo y la separación iglesia-estado. Sobre todo la separación iglesia-estado. Y lo que están diciendo es, si tú eres congresista, tú no puedes hablar porque es que tú tienes tus creencias. Y la senadora o quien sea no ha dicho absolutamente nada ni un versículo, pero simplemente porque ha confesado su fe, por eso no puede hablar y la callan. Eso era lo que ellos querían y en eso vienen trabajando desde el siglo XVIII. Cuando uno mira esta definición, uno dice, ay no, pero ¿esto qué puede tener de malo, cierto? Se ve linda. El desarrollo y el progreso de la sociedad. Pero ¿qué pasó? Que nos robaron las palabras, nos robaron los conceptos. Porque ¿qué promueve más el desarrollo de la humanidad que los principios bíblicos? Que lo digan las sociedades que realmente le han creído a la Biblia y lo han aplicado. Lo que fue Inglaterra, Inglaterra salió del, mejor dicho, del hueco en el siglo XVIII y simplemente comenzaron a levantarse siervos como ustedes, como yo, y comenzaron a llamar a las cosas por su nombre y comenzaron a restaurar cada una de las cosas, porque nosotros somos los reformadores de este tiempo. Esta es la era de la reconstrucción, de todo lo que hicieron los que quisieron deconstruir. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros y yo quiero que levante la mano el que quiere ser un reformador. Tenemos que reformar la sociedad como está. Entonces uno dice, no, pues, ¿qué puede tener de malo? Recuerden que esto es una filosofía, es una ideología satánica. ¿Quién está detrás de esto? El príncipe de la mentira. Ellos son muy capaces de mostrar las cosas como si fueran buenas. Por ejemplo, aquí les puse, no apoyas el aborto, pero si estamos en pleno siglo XXI, por favor, ¿sí? Porque ellos juzgan las ideas por la edad de la idea. Entonces, y es donde viene el tema de la novelería, que también Dios nos había advertido sobre el tema de las novelerías. Les quería mostrar esto. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Estamos advertidos. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Pues verdaderamente cristianos, si creemos en Cristo. Esa es una exhortación. No podemos ser, como dicen por ahí, cristianos progres, ¿sí? Lirita, ¿me pasas porfa mi agüita que la tengo ahí? Sí, se nos olvidó traer agua para los conferencistas. Bueno, esos son detallitos que uno se da cuenta. Bueno. Sí. Un termito nuevo que me compré. Está bonito. Miren la llavecita, como si fuera una llavecita de ducha. Una hermosura. Bueno. Y en Estados Unidos comienzan, sobre todo a partir del 2010, a usar la expresión woke, como despierto. Pero lo ponen en este término de la discriminación racial, contra la discriminación racial, y muy en el contexto marxista, ¿sí? Entonces, yo prefiero esta definición. Articulación de movimientos, corporaciones, organizaciones supranacionales, y aquí pongo que nadie eligió. Porque ¿quién eligió a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana? Ah, tranquilo, aquí tengo la... Sí, gracias. ¿Quién eligió a los magistrados que están allá, que ni siquiera los conocemos? ¿Quién eligió a la gente que está en la ONU? Ni siquiera sabemos sus nombres, pero ellos son los que están dictando la línea. Que buscan destruir los cimientos de la cultura judio-cristiana. Sí, la guerra es contra nosotros. Y ese va a ser el motivo de la persecución de los cristianos. Porque nosotros somos los que les decimos, no, eso que estás diciendo está mal. Y, como sabemos, se viste de ángel de luz. Esto lo van a ver mucho en el discurso progre, sobre todo cuando miramos la justificación de los proyectos de ley. Todo es un buenismo, todo es una falsa piedad. Uno dice, pero ¿quién? Cuando, por ejemplo, nos dicen, pero usted ya analizó el proyecto de ley,
Y dice, sí, lo analicé, y si yo lo leo así, sin los ojos espirituales, ay no, pero eso es buenísimo. La no discriminación, pues ¿qué puede tener eso de malo? Pero es que ya sabemos para dónde van. Y eso les pido, por favor, seamos prudentes, entendamos a qué nos estamos enfrentando. No seamos simples, ingenuos, como dice la palabra. Porque Él viene a robar, matar y a destruir. Básicamente eso. Entonces les voy a explicar cómo lo hace cuando presenta las ideologías. Y es manipulación psicológica. Porque entonces te dicen a ti, pero ¿cómo así que tú estás en contra del aborto? Pero ¿y qué pasa si esos niñitos nacen y finalmente después los violan, nadie los quiere, se mueren de hambre en las calles? Ellos siempre buscan el caso emblemático. Siempre buscan ese donde uno diga, oiga, y que se oponga a eso es que es un miserable. Y sobre todo lo exponen en redes sociales, lo combaten, es un matoneo brutal lo que hacen ahí. Falsa libertad, pero es que si tiene derecho de fumarse un gacho de marihuana, ¿qué puede tener de malo? Es que están en libre desarrollo de su personalidad. Así son ellos. Entonces no caigamos en esa narrativa progre o en lo que pasa con la falsa paz en Colombia. La falsa paz, ay, pero ¿cómo puede haber un cristiano que no esté a favor del proceso de paz? Luego ustedes no son los de la paz de Cristo. Sí, tú lo acabas de decir, la paz pero de Cristo, no la paz de los hombres. Entonces tenemos que ser muy críticos de todo lo que venga de ellos, porque ellos se disfrazan muy bien. Y miren, aquí les traigo algunas noticias, porque todo aquí es con pruebas. La Corte Constitucional dice que ahora está despenalizado el aborto hasta las 24 semanas a partir de la sentencia 55 del 2022 y luego a partir de ahí hasta el último momento de la concepción por las 3 causales. Pero poca gente, la gente se imagina, no, pero es que los abortos son hasta las 8 semanas, pero igual así fuera, es un asesinato. O sea, dejemos de disfrazar esto de derecho. Celebrando la autonomía y el empoderamiento femenino en la industria webcam. Hágame el favor. Esta noche vamos a ver el documental de Samuel Adrián que habla de este tema. Y vamos a ver que esto de empoderamiento y de felicidad femenina no tiene nada, es un engaño. Miren Susana Boreal diciendo que fuma marihuana a diario y critica a los padres por obligar a sus hijos a ir al colegio. Esos son los congresistas que nos tocaron. O por ejemplo, el que era el súper de salud diciendo que existen las infancias trans a partir de los 3 años, hormonando a nuestros hijos, a nuestros niños, porque es que recordemos que los niños de Colombia también son nuestros hijos. O por ejemplo, el ministro diciendo que la patria potestad de los menores de edad pertenece al Estado. Eso incluso es hasta constitucionalmente erróneo lo que él está diciendo. Ni se diga a los ojos de Dios. Entonces, ese es el mundo esquizofrénico en el que nos tocó vivir. Pero es el mundo esquizofrénico al que nos tenemos que enfrentar. No escondernos. No escondernos. Ay, no, aquí no está pasando nada. No. Y entonces ahora vamos a hablar poco a poco de cada una de las ideologías. Porque si ustedes no lo ven de una manera articulada, no lo van a poder entender. A mí esto me tomó mucho tiempo. Y les soy sincera, a la medida en que voy recorriendo este camino, me voy dando cuenta que aparecen nuevas aristas que yo no había visto. O sea, todo tiene un plan. Y este es un plan de los globalistas. Y esto es un plan primeramente ¿para qué? Para disminuir la población mundial. Si tú no lo entiendes desde ese punto de vista, pero ¿por qué hacen todo eso? ¿Por qué le gastan tanto tiempo a eso y tanto dinero? Pues es para disminuir la población mundial. Entonces, pasamos de 8.2 billones a lo que ellos quieren. ¿Y saben cuánto quieren? 500 millones. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Lo puedo hacer a través del feminismo para que las mujeres no se quieran casar, que las mujeres se vuelvan lesbianas, como dice Dianita, válido. Creo una guerra entre hombres y mujeres, pero también abro la puerta con el aborto a nivel mundial. ¿Cuáles son las estadísticas, Claudita? ¿50 millones al año?
73 millones al año, Colombia más o menos 90.000. Es una manera de disminuir la población, lo vienen haciendo desde los años 60, esterilizando mujeres contra su voluntad, pero ahora le dicen los derechos sexuales y reproductivos porque suena más bonito, ¿cierto? Porque entonces pienso que es mi cuerpo y mi decisión. No, esto es todo una patraña y es un plan, un plan. Pero lo primero que tuvieron que haber hecho fue el laicismo, y el laicismo ya viene hace mucho tiempo, viene incluso desde la época de la Ilustración. Y entonces ellos vienen diciendo que hay que sacar a Dios de todas partes. ¿Por qué? Porque Dios es el que te pone límites. Porque les incomoda que Dios diga, eso no lo puedes hacer. Entonces lo primero que tenían que hacer era sacar a Dios de todas partes. ¿Y qué más tenían que hacer? Tenían también que acabar con la familia. Y ya vienen trabajando bien fuerte para poder que aumente el divorcio y que la gente no se quiera casar. Entonces todo es un plan. Exacto, entonces uno cree que es una idea de uno como mujer. No, no es una idea de uno, esto se lo venían poniendo a uno en las series de televisión, se lo ponían en todas partes y uno ni siquiera lo entendía. No, es que es para que yo me desarrolle profesionalmente. Claro, a mí me encanta mi carrera, pero si yo hubiera sabido esto, yo creo que hubiera empezado más temprano. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por todas estas ideologías que todas se retroalimentan. Pero finalmente, ¿cuál es el fin? Es disminuir la población, que pase de 8.2 billones a 500 millones. Y control. Aquí están detrás de todo esto los globalistas. Los globalistas quieren controlar y van a usar todo tipo de estratagemas para poder controlar a la población. Entonces, vamos a hablar de feminismo radical y aborto. La ESI, ¿cierto? Que Catalina está acá, nos va a dar una conferencia sobre el tema de la ESI. Cata y Juan Carlos están, Claudita y Juan Carlos están aquí para hablarnos del aborto. Y vamos a hablar de este tema también. Jonathan Silva nos va a hablar del tema del transgenerismo. Aquí también vienen esas corrientes tecnológicas del transhumanismo, como si el hombre, como al mejor estilo de Darwin o de Nietzsche, de superhombre, que el hombre todavía no ha terminado de evolucionar, entonces hay que ayudarle. O sea, todo eso. La legalización de las drogas, la prostitución como un trabajo, y sobre todo promovido por las que supuestamente promueven la igualdad de la mujer, la prostitución como trabajo, o las webcams, el ambientalismo, que yo digo que esto es como una religión, el socialismo, el pacifismo, el antisemitismo, la reivindicación de las minorías y la eutanasia. Entonces, todo esto son cosas que ustedes van a ver en los proyectos de ley. Ellos se están moviendo para allá. ¿Por qué? Porque no se eligió bien. Porque los cristianos no votaron bien. Votaron mal por Congreso, votaron mal por Consejo, votaron mal a la presidencia, votaron mal por la alcaldía. ¿Por qué? Porque es que la política es del diablo. No entendimos que Dios no tiene territorios vetados y que cualquier cristiano puede ejercer cualquier profesión que lo haga siempre y cuando lo haga con principios, con diseños y con los valores del reino. No lo entendimos. Entonces estamos esperando a que aparezca Jesús como candidato para poder elegirlo. No existe. Va a ser un cristiano imperfecto, pero va a ser mucho mejor que los progres. Entonces empecemos hablando rápidamente porque tengo más o menos 16 minutos para cerrar esta idea. Hablemos del feminismo de la tercera ola, que es el que está acá y el que está directamente relacionado con el aborto. Esto viene del neomarxismo cultural, donde ellos dicen, ok, lo que nosotros podemos hacer es buscar fisuras, conflictos en la sociedad y potencializarlos. Entonces ya no más el cuento del conflicto obrero-patronal, porque eso no pegó en Europa y tampoco pegó en Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que hacer es trasladar esta lucha de clases al campo cultural. Y entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a poner hombres versus mujeres, o más bien mujeres versus hombres. Y de construir todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios para la mujer y para el hombre también, de construir la familia, de construir la religión y crear una nueva moralidad y una nueva visión progresista. Como su nombre, ellos dicen se llaman progresistas, pero esto de progreso pues no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se supone que están defendiendo a la mujer? Pero cómo defender a la mujer terminó
en asesinar a un inocente. Porque realmente la principal consigna que nosotros vemos en el feminismo de tercera ola es el aborto. Es el aborto. No, casi nunca hablan de lo que está pasando, que la violencia contra la mujer jamás, a pesar de que tienen presupuestos enormes, jamás han podido disminuir las cifras de abuso de mujeres y abuso de niños. ¿Qué pasó? No están atacando el problema como lo tienen que atacar. Como lo que les decía anteriormente, que el empoderamiento de la mujer es la webcam. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible que ahora fuimos usurpadas y ahora los hombres trans son mejores que las mujeres? En los reinados, en las competencias deportivas, son mejores, se ganan el premio a la mejor actriz. Fuimos usurpadas, nos quitaron los baños. En el externado nos quitaron los baños, ahora los baños son mixtos. Entonces, ni siquiera si tú les preguntas a los progres qué es una mujer, van a poder definirla. ¿No se han dado cuenta? Cuando los han entrevistado, ¿qué es una mujer? Hasta lo más sencillo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se van a las universidades y comienzan a reclutar, las del pañuelo verde, y buscan personas que tienen un conflicto paternal, un conflicto con el padre, o un conflicto que pasó con alguna mala experiencia con los hombres. Ese es el caldo de cultivo. Y ahí hay algún trabajo muy grande que tiene que hacer la iglesia para un tema de sanidad interior de la mujer y de los hombres, para que ya podamos dejarlos a ellos sin discurso. El aborto, no me voy a extender con el tema del aborto porque para eso tenemos aquí a Claudita y a Juan Carlos, levanten la mano. Y ellos también tienen su charla en la mañana que van a hablar sobre este tema. Simplemente les digo que son más de 90,000 bebés al año, que el aborto no es legal en Colombia, sino simplemente está despenalizado desde el año 2006 y que no tiene límite desde ese año. En esa sentencia de la Corte no tiene límite de edad gestacional. En Colombia están asesinando bebés casi días antes del parto. Lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el aborto es un negocio. Es un negocio. Las pastillas del día después, el aborto en primer trimestre y el aborto en tercer trimestre puede llegar a costar más de 6, 7 millones de pesos que los estamos pagando con nuestros impuestos, lo cual nos hace cómplices de un asesinato. Y es un tema que yo sí le pido a todos los líderes religiosos que están acá, por favor, hablemos del tema del aborto. Porque tristemente, por no hablar del tema, las voces que más se escuchan son las de los progres. A mí me ha tocado presenciar chicos a la salida de las iglesias diciendo que el aborto hay que respetar. O sea, hay que respetar que asesinan a un niño. Jóvenes de la iglesia diciendo que hay que respetar. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar de la salvación al discipulado y tenemos que hablar de los temas que están sucediendo allá afuera, porque de lo contrario la única voz que van a escuchar es lo que les dicen en la universidad. Siguiente tema en el que me voy a detener es educación sexual integral y todo lo que tiene que ver con el transgenerismo. Catalina tiene una conferencia espectacular también. Cata, levanta la mano. Y Cata les va a hablar de esto, pero les voy a dar un pequeño abrebocas. Se está promoviendo abiertamente el tema de la hipersexualización en los niños y en los jóvenes. No solamente lo están haciendo la industria del entretenimiento, sino también lo están haciendo en los colegios a través de la ESI. Yo, cuando estudié en el Externado de Colombia, Finanzas y Relaciones Internacionales, creí que la ONU era lo máximo. Eso me lo enseñaron a mí en el Externado, en mi carrera de Finanzas y Relaciones Internacionales. Y para uno darse cuenta que realmente la ONU ya no es lo que tenía que ser y para lo cual fue creada. Esto es duro. Entonces, si lo dice la ONU, no se lo traguen tan entero, no se lo traguen. Pero lo peor de todo es que este tema lo están promoviendo con la complicidad del sector salud. Porque ¿quién está haciendo los tratamientos de hormonización? ¿Quién está haciendo las cirugías de reasignación de sexo? Son médicos. Que lo mismo que los médicos que estudiaron medicina para salvar vidas, están asesinando bebés en el vientre. Se necesita también que se levanten este tipo de personas en las iglesias para que salven vidas y para que sean estas voces que puedan ir en contra de esto. Entonces, de nuevo, es un negocio muy lucrativo el tema del cambio de sexo.
Y de nuevo, lo están poniendo para que nosotros lo pongamos, lo paguemos a través del POS. Estamos pagando eso con la EPS directamente. Entonces, es muy importante que nos paremos firmes como iglesia y que realmente resistamos esto y llamemos a las cosas por su nombre. Y por favor, cuando invitemos a las marchas para protestar contra esto, por favor, que las iglesias nos acompañen. Porque esto marca mucho. Los políticos observan qué es lo que mueve la opinión pública. Pero si desde las iglesias callamos y no hablamos de que hay una marcha, miren, las marchas sí funcionan y de eso vamos a hablar en el panel de activismo. Las marchas sí funcionan. No dejemos de leer por fuera estos temas. La legalización de las drogas. Miren, no en vano, ¿quiénes fueron los que lucharon en los famosos levantamiento, estallido social del 2021? La primera línea estaba completamente drogada. No dicho por mí, dicho por los policías y los del SMAT que les tocó enfrentarse a ellos, estaban drogados. Les interesa tener un ejército de zombies que no se oponen a ellos, sino que simplemente a cambio de 3 pesos y droga, los mantienen ahí. Entonces, esto lo tenemos que detener y afortunadamente en el Congreso no lo han podido pasar. Pero de una vez les digo, Galán no ha querido firmar el decreto que prohíbe la venta de drogas cerca de lugares públicos. No lo ha querido hacer. Les dijimos que ese no era el candidato, pero no hicieron caso. Legalización de las drogas, el ambientalismo. Y el ambientalismo es la religión del cambio climático. Todo en nombre del cambio climático. Entonces, en nombre del cambio climático ya vamos a comenzar a poner unos impuestos terribles a la gente que tenga un carro de gasolina. Ahora todo el mundo con carro eléctrico. Ah, pero resulta que también hay crisis energética anunciada por Elon Musk. Entonces, ¿en qué vamos a andar? Pero esto es a punta de impuestos, impuestos que paga todo el mundo, pero entonces estas medidas realmente van contra la gente más humilde. ¿No lo hemos visto? Porque los ricos pues compran 3 carros. No les importa, pagan el impuesto, pero la gente más humilde es la que no va a poder usar su carro, la que no va a poder usar electricidad, esa es la gente más humilde. Entonces, el tema de ver a los hijos como una plaga también es por cortesía de ellos. El tema de los hijos mascota, imponiendo esto desde la televisión, todos los niños quieren tener un perrihijo, ¿cómo se llama? ¿Perrigato? ¿Qué perrigato? Gatehijo, un gatijo. Y es aquí cuando nosotros tenemos que enseñar desde las iglesias cómo yo puedo ser un mayordomo de la creación. Los principios están en la Biblia. Cómo el cristiano tiene que dar ejemplo en su cuidado del medio ambiente, pero sin caer en este culto a la creación. ¿Sí? Por el otro lado, el pacifismo, la falsa paz que todavía la estamos usando, están usando este argumento. ¿Para qué? Estamos en guerra. Le entregaron el país a los grupos al margen de la ley, todo en el nombre del caballo de Troya de la paz. Y no de la paz de Cristo, porque aquí realmente a las víctimas no las resarcieron. Entonces, ¿qué está pasando? Dándole beneficios a los bandidos. Miren lo que decía Winston Churchill: quien se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra. Y lo estamos viendo. Entonces, las Fuerzas Armadas las están llevando como corderos al matadero. De esto también tenemos que hablar. Es que si no hablamos de esto, miren, en las iglesias, ustedes puede que me corrijan. Me imagino que el 10% de la gente que está en una iglesia investigaría por sí mismo y se podría realmente estudiar estos temas. Pero ¿qué hacemos con el otro 90%? Que la única cosa que está esperando es que le digan todo masticadito. Alguien tiene que decirle las cosas. Bueno, la instrumentalización de las minorías. Ahí están todos los movimientos de Black Lives Matter, que es el tema de los afros en Estados Unidos, los indígenas en Colombia, que llevan metiéndole a esto millones y millones en programas, pero todavía siguen sumidos en la pobreza. Eso demuestra que las soluciones del progresismo no funcionan, de victimizar. Porque Dios a todos nos ve como personas revestidas de dignidad. Dios no nos ve como pobrecitos, pero el progresismo se empeña en hacer a la gente pobrecita, víctima. Quitémonos el victimismo de la cabeza.
Ni hablar del tema de lo que está pasando en Europa con el tema de los musulmanes. No se puede decir nada. No se puede decir nada, pero están incendiando literalmente a Europa. Y hay de aquel que hable mal en contra de las personas árabes. El socialismo es el Estado como un Dios y todo en nombre de la justicia social y la igualdad. Recordemos que un cristiano no puede hablar de justicia social, por favor. Nosotros hablamos de justicia bíblica, que es bien diferente, bien diferente. Y tampoco hablamos de igualdad, porque Dios tampoco nos ve a todos así como, ay no, somos iguales ante Él, pero nos dio diferentes dones y talentos. O si no, acuérdense de la parábola de los talentos. Él nunca dijo, ahora todos tienen que tener la misma plata. No, la parábola de los talentos es bien confrontadora. Entonces, lo que queremos es igualdad de oportunidades, pero no tenemos que venir a utilizar un Estado a que le quite al rico para darle al pobre. No, uno sale de la pobreza con trabajo, no pecando, teniendo una familia fuerte, pero no quitándole al rico para darle al pobre. Y tenemos que tener mucho cuidado porque estas ideas sí que sedujeron a una buena cantidad de pastores. El tema de la justicia social y también de la Iglesia Católica, muchísimo. Entonces, ¿esto en qué termina? Termina en control estatal de los medios de producción, ineficiencia, el control sobre todos los temas de la agenda pública, el gasto público alto, los subsidios, la pérdida de libertad, cada vez más y más y más impuestos y cada vez más y más y más control. Y todo termina ¿qué? Desmotivando a la propiedad privada, desmotivando que las personas quieran producir, porque ¿para qué produzco más si van a coger mis impuestos y se lo van a dar a gente que no trabaja? Y cada vez menos gente trabaja. ¿Y cuál es el tema? Que el socialismo se atornilla en el poder y jamás le ha dado solución a los problemas base de una sociedad. Para eso estamos los hijos de Dios, porque Dios nos dio la palabra y ahí están las soluciones para todos los problemas que existen. Bueno. ¿Y cómo lo logran? Aquí voy a pasar rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos, Linita? Muy bien. ¿Cómo lo logran? Reciben financiamiento. Ya se demostró que el estallido social, por ejemplo, recibió financiación de los grupos al margen de la ley. Todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, que utilizó a la agencia USAID de los dineros de los contribuyentes norteamericanos para pagar toda la agenda progre a nivel mundial. No en vano, Trump ya los puso en cintura. A través de Open Society, de George Soros, él está apoyando un montón de ONGs a nivel mundial. Y Colombia no es la excepción. Con esto ha pagado temas para el aborto y temas para la ideología de género. Y nosotros mismos lo hemos visto. Tienen mucho dinero, pero Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, nosotros también. Infiltran la academia. Entonces les pagan becas a los profesores para que se vayan a estudiar a las Europas o a Estados Unidos y allá los adoctrinan. Y ellos vienen acá y adoctrinan a los niños y a los jóvenes. Entonces, y además, si llega a levantarse un profesor que diga, no, es que el aborto está mal, no deberíamos enseñar eso, le viene todo el bullying de la comunidad y no lo dejan hablar. Básicamente le acaban el nombre. Y aquel que diga que el transgenerismo está mal y que le hace daño a los niños, se le viene el mundo encima. Entonces, así es que lo hacen a través de las universidades. Recordemos que a Agustín Laje no lo dejaron hablar en la Universidad Javeriana, las feministas. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que de verdad retomar la importancia de la educación. Tenemos que retomarla, porque miren, si ustedes quieren saber para dónde va una sociedad en el futuro, ¿qué tienen que hacer? Observen qué están aprendiendo los niños en el colegio. Póngale fast forward y esa es la sociedad del futuro. Entonces tenemos que tomarnos este tema de la educación, tenemos que tomárnoslo con seriedad y entender que la neutralidad en la educación no existe. Uno pensaría que los niños van al colegio a aprender matemática, ciencia, comprensión lectora, pero eso no es verdad. Están incluso adoctrinando y metiendo ideologías en materias como matemáticas, inglés. Es absurdo. Y están impartiendo todo el tiempo, durante esas 8 horas que están tus hijos en el colegio y en la ruta, su cosmovisión atea y posmoderna. Miren, a mí me dijeron una cosa, si tú le entregas la educación de tus hijos a Roma,
tus hijos se vuelven romanos. Entonces, que no se nos haga raro lo que está sucediendo con los hijos de muchos cristianos. Se vuelven personas con unas ideologías que no tienen nada que ver con el evangelio. Bueno, entonces tenemos que volver otra vez a retomar lo que es la educación, como Dios la tiene. Y la educación, miren lo que dice aquí. Crianza de un niño, instrucción, formación de modales. La educación comprende toda la instrucción y disciplina destinada a iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los hábitos y modales de los jóvenes y prepararlos para un futuro útil. ¿Cuál es ese futuro útil que Dios tiene en su corazón? Es que cada uno de estos niños se ha disparado como una flecha y pueda venir a restaurar algún problema que tiene actualmente la sociedad. ¿Estamos realmente pensando en la educación así o simplemente como un parqueadero de niños donde yo mando al niño, lo mando, el tiempo que me ha puesto, lo mando al colegio y me desentiendo? No, por favor, no nos desentendamos del asunto. De hecho, vamos a tener un foro que habla sobre el tema de las alternativas educativas, en donde Dianita va a hablar del tema de, bueno, ¿qué ha sido quedarme en el colegio distrital, pero dar la batalla? Porque si te vas a quedar allá, no vas a quedarte callada. Entonces, eso es lo que ella les va a contar. Pero también, ¿qué es tener un hijo en un colegio cristiano? O tomar la decisión de tener a mi hijo en casa, escuela en casa. Entonces vamos a hacer como un foro en el cual vamos a mirar, a observar cuáles son los retos y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos temas. Y otra cosa muy importante es que Alejandro les va a hablar de la importancia de la unión para poder realmente tener incidencia. También hablamos acá de otro tema, es los poderes supranacionales que les contaba que nadie eligió, y ellos son los que están dando línea. Acá está Klaus Schwab, la Agenda 2030. Todo esto tiene que ver con estos que están imponiéndole la agenda a los políticos. Todo lo que es la industria del entretenimiento. Yo les pregunto, ¿cuáles son los cantantes favoritos de tus hijos? ¿Está Shakira? ¿O Taylor Swift? ¿Sabías que promueven, son abiertamente progres? Entonces nosotros queremos que nuestra hija sea tan seductora como Shakira. Yo no quiero que mis hijos tengan este tipo de modelos. Entonces, por favor, hagámosles ver a nuestros hijos qué está detrás de cada una de estas personas y las ideologías que promueve. Recordemos que no podemos ser tibios en la educación. No es prohibir, es explicar qué está detrás de cada uno de estos. O sea, qué tipo de información le está llegando a nuestros hijos y nosotros mismos qué estamos consumiendo. No hay neutralidad en el ámbito espiritual. Todo lo que tú decides hacer va para un lado o para el otro. Entonces siempre pregúntale al Señor, esta serie que estoy viendo, ¿esto es de qué tipo? ¿Esto me está llevando a ti o me está alejando de ti? La censura y la cancelación en las redes sociales. Aquel que es una voz disonante, dicen que son fake news, dicen que eso no está comprobado y lo cancelan. Ya de hecho Mark Zuckerberg pidió perdón por no haber dejado que las voces disonantes sobre la vacuna del COVID pudieran hablar. Estos señores ponen políticos, no solamente son de la izquierda, algunos se disfrazan de derecha. Entonces tenemos que realmente ser muy sabios a la hora de escoger congresistas, concejales, alcaldes y el presidente del 2026, que no sea progre, por favor. Hay que enseñar estos principios y no estamos pidiendo que suban al político al púlpito, estamos pidiendo que enseñemos esto para que todos podamos hacer un filtro de cada candidato. ¿Qué piensa sobre el aborto? ¿Qué piensa sobre la ideología de género? ¿Qué piensa sobre las drogas? A cada uno, por favor, háganle el filtro. Mucho trabajo por hacer por parte de las iglesias en el tema de la sanidad interior, porque el progresismo logra entrar en un corazón que está herido, en un corazón que tiene fisuras, que tiene una brecha en su corazón, que de alguna cosa que no, falta de perdón. Entonces, es ahí donde entra el progresismo y esos son los seguidores del progresismo. ¿Sí? Bueno, tranquila, sí, yo se las envío con todo el gusto. Vamos a poner como un drive y ahí van ustedes a poder descargar todo el material, donde está la agenda y todo eso. Sí, que todos estén inscritos. Entonces,
La invitación es la siguiente: culturalmente woke o bíblicamente despierto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, disfruten el día de hoy. Ya he dado un brochazo de todo lo que van a ver. Hoy van a escuchar a muchos de mis colegas que son, miren, ¿qué hace uno cuando tiene amigos tan talentosos? ¿Ah? ¿Qué hace uno? Pues los pone a todos en un mismo lugar. Entonces disfruten, hoy vamos a hablar del tema legal, cómo podemos resistir desde la legalidad a esto, la incidencia política, la educación, el activismo, vamos a hablar de muchos temas. Entonces les invito a que adquieran conocimiento, sí, pásenlo todo por el discernimiento que Dios nos da y sobre todo no se queden con lo que recibieron hoy. Por favor, llévenlo lejos, multipliquen ese conocimiento, disipulen a sus hijos con seriedad. Por favor, háganlo, es lo primero que tienen que hacer. Y también pregúntenle a Dios en este tiempo de reconstrucción y en este tiempo de reparación de todo lo que está en la sociedad, ¿cuál es tu lugar? Entonces, este no es el momento de callar, este es el momento de ser valientes, salir de nuestra zona de confort, hablar con la verdad. Entonces, adelante, valientes. Muchas gracias. Gracias, Sara. Un fuerte aplauso.